Buenas tardes, muchísimas gracias Marcela por la invitación, también a la Universidad de Valparaíso por darme de nuevo la oportunidad de poder hablarles sobre un tema que a mi juicio creo que es de interés y como muy bien has apuntado, se pueden ver esas relaciones del pasado y el presente, es decir, vamos a hablar de esa carrera política del magistrado romano y vamos a ver cómo hoy en día, 2000, más de 2000 años después, pues todavía se siguen dando pues algunas de esas funciones y herencias culturales. Es decir, quiero que lean entre líneas, que vean entre líneas esa herencia, esa transmisión del legado romano. He intentado preparar una exposición aproximadamente de unos 50, 60 minutos, lo más asequible, coherente y concisa posible. Y si al término de la misma existe cualquier duda, cualquier observación, quieren aportar cualquier reflexión, pues estoy a su entera disposición. Igualmente les voy a facilitar mi correo electrónico y igualmente a la profesora Marcela Cubillos le voy a preparar un dossier para que pues en los próximos días se lo faciliten y pues hacer un poquito más complementaria esta sesión. Bien, sobre el cursus honorum, sobre la carrera política, que no deja de ser otra cosa que el cursus honorum, es decir, el cursus honorum es la carrera política, vamos, la carrera de los honores que realizaba cualquier magistrado. Podríamos estar hablando largo y tendido, no obstante, y por cuestiones puramente temporales y de contenido, nos vamos a centrar en el cursus honorum senatorial, ¿de acuerdo? Vamos a tratar la época monárquica muy brevemente y nos vamos a centrar fundamentalmente en el cursus honorum en época republicana y en época imperial. Recordemos que la historia de Roma se divide en tres periodos: monarquía, república e imperio. Y dentro del imperio podemos distinguir un primer periodo comúnmente conocido como el Principado o el Alto Imperio y un segundo periodo conocido como el Bajo Imperio o Dominado. Bien, vamos a pasar la diapositiva. Bien, el cursus honorum, como les he indicado, es una expresión latina que podría traducirse como la carrera de los honores. Es decir, es el modo común de referirse al conjunto, al compendio de cargos públicos que debía completar un senador, un caballero o un decurión para promocionar en su carrera política. Tengan presente, senador, caballero o decurión. Es decir, hay tres tipos de cursus honorum, hay tres tipos de carrera política. En este sentido, nos vamos a centrar única y exclusivamente en el cursus honorum senatorial. Bien, la sociedad romana atribuía a estos puestos el calificativo de honos, en latín, es decir, de honor, pues constituían todo un honor, todo un privilegio, es decir, una suerte de servicio que los más acomodados económicamente prestaban al Estado y que no llevaba aparejada ninguna retribución. Es decir, todo magistrado romano ejercía su cargo gratis et amore, es decir, por amor, por amor al arte, como decimos en España. Bien, el cursus honorum establecía un itinerario determinado para acceder a un puesto con plazos temporales claramente definidos. Es decir, todo estaba estipulado, todo estaba normalizado, es decir, se tenía que acceder a una magistratura a una edad determinada y las magistraturas se caracterizaban por ser colegiadas. Veremos que existían en las que pues, existen 2 miembros, 4 miembros, 8 miembros, incluso hasta 300 y 600 miembros.
Esta cualidad era tan objetiva y precisa que incluso dio lugar a epónimos en el caso de los cónsules, es decir, en el caso de los cónsules daban nombre a los años, es decir, cuando datamos un año en la antigua Roma, pues es común decir en el año del consulado de Marco y de Lucio, es decir, son magistraturas epónimas que dan nombre al año. Por otro lado, el fin de una magistratura era concreta. Con norma general, las magistraturas en la antigua Roma tenían una duración de un año. Veremos la magistratura extraordinaria de la dictadura, cuyo periodo se extendía por un máximo de 6 meses. Por consiguiente, fíjense, no cabía ni vacío de poder ni prórrogas de mandato. Sus honorum presentaba un orden y una jerarquía claramente definidas por las que se regían las magistraturas romanas, así como el modo de cumplirlas. Fíjense que igualmente esta carrera no quedaría oficialmente regulada hasta el año 180 a.C., es decir, ya bastante avanzada la República, es decir, ya casi estamos en la tardía República Romana. Fíjense en el año 180 la Lex Vilia Annalis, que regulaba su ordenación de la magistratura de menor rango a la de mayor rango y la edad mínima para desempeñar cada uno de los cargos. Por lo tanto, esta ley es fundamental cuando hablamos del cursus honorum. Empecemos por la monarquía. En época monárquica no existía la posibilidad de desarrollar una carrera política, pues todos los poderes los asumía el rey con carácter vitalicio, eso sí, asistido por un senado integrado por los jefes de cada gens, es decir, de cada familia, los más ancianos, que aconsejaban a este rey y a la vez lo asesoraban. El rey, fíjense que era a la vez sacerdote, magistrado supremo e imperator, es decir, poseía el mando de los ejércitos, por lo tanto, poseía el poder sobre todas las cosas. Los distintivos del rey, como ven en la imagen, eran la toga púrpura. El color púrpura será siempre un color reservado a las altas esferas, reservado al poder, es sinónimo del poder, de la autoridad. E igualmente otros atributos del rey son la corona de oro, el cetro, la silla curul, es decir, donde tomaba asiento, y los haces. Algunos de los magistrados reales, algunas de estas magistraturas durante la monarquía podían ser el tribunus celerum o magister equitum, es decir, el jefe de la caballería, el praefectus urbi, es decir, el gobernador de Roma en ausencia del rey, pues cuando el rey no se encontraba en Roma o estaba encabezando una batalla, alguien debía permanecer en Roma para gestión. En este caso era el praefectus urbi, el prefecto urbano que dirigía la ciudad en nombre del rey. Por otro lado, existían los dumviros perdulionis, que no serían sino jueces en delitos de alta traición, o los quaestores parricidi, es decir, los jueces en cuestiones criminales. Como ven, en un primer momento en la monarquía, pues existe cierto reparto de funciones independientemente de que el rey asumiera en principio todos los poderes. Finalizada la monarquía, que en principio era vitalicia, aunque no hereditaria, el lugar del rey fue ocupado por dos magistrados pretores, más tarde cónsules, con el fin, con el propósito de evitar los abusos de los antiguos reyes. Centrémonos ahora en cómo es el cursus honorum senatorial durante la República, es decir, desde el año 509 a.C., fecha en la que es instaurada la República, hasta el año 27 a.C., momento en el que comienza el imperio. Bien, la capacidad para reaccionar a las circunstancias, característica de Roma, es decir,
Si por algo se caracteriza Roma es porque siempre se fue adaptando a las necesidades, a las circunstancias de cada momento, impide mostrar un cuadro cerrado del cursus honorum senatorial, una dificultad que aumenta en el periodo republicano. A falta de datos y teniendo en consideración las inexactitudes de las fuentes, se une el hecho de que los cargos públicos y el desarrollo de las carreras políticas estaba en consonante evolución para adaptarse a las necesidades de cada momento. Solo el paso del tiempo y las prácticas dieron paso a un sistema de magistrados dotados de atribuciones concretas que seguían una determinada carrera política, pero sus articulaciones y ámbitos de competencia, es decir, ámbito de actuación, no quedaban del todo claramente definidos. En consecuencia, no es posible hablar de un cursus honorum republicano en sentido estricto. Es decir, el núcleo del cursus honorum senatorial estaba constituido en torno a unos cargos electivos que recibían la denominación de magistraturas. Estos puestos, salvo excepciones, compartían una serie de características comunes destinadas a limitar el poder de sus ocupantes y a permitir que éste pudiera repartirse con mayor facilidad entre los principales miembros de la aristocracia senatorial. Han de tener presente que en todo momento, hablamos de república, las magistraturas eran electivas, es decir, se elegían en los comicios. Eran anuales, colegiadas, es decir, no son magistraturas unipersonales, al menos existirán 2 miembros por cada magistratura, y gratuitas. ¿Qué quiere decir que eran gratuitas? Eran magistraturas gratuitas. Como hemos indicado anteriormente, que todo aquel magistrado, todo aquel individuo que ejercía una magistratura que se dedicaba a la política no recibía estipendio alguno, es decir, no era retribuido. Esto es, su designación dependía de la elección de distintos tipos de asambleas ciudadanas, la duración del cargo se limitaba como norma general a 1 año y debían ser ejercidas al menos por 2 miembros. ¿De acuerdo? En el contexto de las operaciones militares, la anualidad quedaba suspendida a través de la prorrogatio imperii, que determinaba que los cónsules, pretores y cuestores continuasen ejerciendo su cargo aunque hubiesen transcurrido 1 año hasta que llegase el sucesor. La autoridad general de la que estaban dotados los magistrados romanos recibía el nombre de potestas. Este es un término importantísimo. Algunos magistrados superiores, como pretores y cónsules, de los que hablaremos con detalle a continuación, disponían además de una serie concreta de derechos y prerrogativas denominada imperium. Fíjense, imperium. Hablaremos a continuación de lo que es el imperium, en qué consistía el imperium. El imperium es el mando sobre los ejércitos, ¿de acuerdo? Es decir, hablamos de emperador porque tenía el poder sobre los ejércitos, pero lo correcto sería no utilizar el término de emperatriz para la mujer del emperador, sino lo más correcto sería utilizar el término de Augusta. No obstante, no vamos a entrar ahora en ese debate. Bien, los magistrados dotados de imperium, es decir, del poder militar, del poder sobre los ejércitos, eran elegidos por asamblea denominada Comitia Centuriata, en la que los ciudadanos de Roma se hallaban clasificados en distintas centurias según su nivel de renta, según su nivel adquisitivo. Los más adinerados votaban en primer lugar, lo que hacía que en la mayoría de las ocasiones fuera suficiente, fuera más que necesario, el voto de las centurias más acomodadas para decidir la elección de un magistrado. Es decir, con el voto de las centurias más acomodadas, pues, ya se sabía quién iba a resultar elegido. Los comitia tributa, en los que los ciudadanos se agrupaban en tribus según su lugar de residencia, elegían al resto de los magistrados no dotados de imperium, es decir, las magistraturas, y entre comillas,
inferiores, como pudieran ser la cuestura, la edilidad o el tribunado militar. Y por último, los concilios de la plebe, es decir, el concilium plebis, era la única asamblea capacitada, dotada para proceder con la elección de los tribunos de la plebe y de los ediles. Bien, cuando se acercaba el momento de las votaciones, los candidatos debían dirigirse al magistrado encargado de supervisar su funcionamiento y hacer pública su intención de concurrir a las elecciones. Antes de aceptar la candidatura, se comprobaba que el postulante cumplía todos los requisitos, como ven en el texto: contar con la ciudadanía romana, igualmente tener la edad requerida para un puesto, estar inscrito correctamente en el censo, no estar desempeñando otro cargo en ese momento y no estar sometido a un proceso criminal. Como ven, estaba todo correctamente regulado, correctamente estipulado. Una vez confeccionada la lista de los candidatos, se exponía en un lugar público y concurrido y comenzaba la campaña electoral. Todo, como iría, estaba completamente regulado. Veamos cuál es esa primera magistratura, podríamos denominarla incluso de un cargo previo al cursus honorum ordinario. Es el vigintisevirato. Bien, existían algunos cargos de carácter heterogéneo que los jóvenes que comenzaban su carrera política podían desempeñar después de alcanzar la edad viril, es decir, en torno a los 16, 17 años. Como norma general, desarrollaban este tipo de cargos entre los 17 y los 24 años, si bien y con carácter muy excepcional, podían desempeñarse en otros momentos del cursus honorum. Aunque su número varió con el tiempo, estos cargos recibieron el nombre genérico de vigintisedirato porque la cantidad de puestos disponibles solía ser 26. Este grupo se caracterizaba por su heterogeneidad en la administración civil. Vamos a ver que podían asumir cargos de, vamos, funciones, competencias de muy diversa naturaleza. Algunos eran estables y se elegían con carácter anual, mientras que otros se celebraban ex professo, es decir, se nombraban porque las necesidades lo requerían, para resolver alguna necesidad puntual, como por ejemplo los viri agris dandis assignandis, que se encargaban de la distribución de tierras solo y únicamente cuando el Estado se encontraba con una gran cantidad de suelo público a repartir. Y fíjense, bueno, tenemos en la diapositiva distintos ejemplos de estos magistrados, entre comillas, de estos primeros políticos que asumían distintos cargos. Podemos ver los quattuorviri virum curandurum, los duumviri visin urbis burgandis o los tres viri capitales que, sin entrar mucho en detalle, pues asumían funciones de ordenamiento urbano, administración económica, no judicial, pero podían asumir, es decir, este tipo de magistraturas o este tipo de cargos, mejor dicho, no dejaban de ser sino una antesala al cursus honorum claramente establecido. Bien, por otro lado, tenemos el Tribunado Laticlavio. El Tribunado Laticlavio prestaba su servicio como oficial de una legión. Tengan presente que en la antigua Roma lo civil y lo militar están estrechamente vinculados, es decir, hay una delgada línea que diferencia un ámbito del otro. Bien, como les indico, prestaba su servicio como oficial de una legión. Tradicionalmente, en época republicana, era un requisito imprescindible haber ejercido este cargo para realizar el cursus honorum senatorial, es decir, quien quería ser cuestor, edil, pretor, etcétera, era una condición sine qua non haber ejercido previamente en el ejército el cargo del Tribunado Laticlavio.
Y en época imperial se estableció la obligatoriedad de realizar el servicio militar como requisito previo a la carrera política. Por eso les decía que lo puramente militar y lo puramente civil están estrechamente relacionados en el mundo romano. El puesto fue creado por Augusto y sería suprimido por Aureliano. Y fíjense que servía básicamente para que los senadores que aspiraban a desempeñar puestos importantes tomasen un contacto con el ejército romano. Veamos ahora sí cuáles son las magistraturas típicas, las magistraturas comunes de esa carrera política, de ese itinerario de los honores, de ese cursus honorum. Bien, la primera magistratura es la questura. Era una magistratura cuyos orígenes, como les indicó en la diapositiva, se remontan a época monárquica, si bien se documenta a partir del año 447 a.C. Tras haber completado el paso por la milicia y haber adquirido cierta experiencia en la administración, desempeñando algún cargo del vigintisevirato, aunque no era en modo alguno una condición imprescindible, el cursus honorum propiamente dicho comenzaba con el ejercicio de la questura. Esta era, sin lugar a dudas, la primera magistratura, era la magistratura de menor rango y sus integrantes eran conocidos en los comitia tributa y comenzaban el ejercicio del cargo el 5 de diciembre. ¿De acuerdo? El 5 de diciembre era una fecha clave. ¿Cuál era la principal competencia? ¿Cuál era la principal atribución del cuestor? Pues era la administración del tesoro público y la conservación de los archivos del Estado que se guardaban en el templo de Saturno, cuya imagen tienen presente en la fotografía de la diapositiva. Es decir, este es el templo de Saturno donde se guardaba tanto el tesoro como los archivos del Estado. Originariamente, los cuestores eran dos. Esta cifra fue creciendo hasta llegar a los 20 cuestores en época de Lucio Cornelio Sila, es decir, en torno al año 82 o 80 antes de Cristo fueron 20 los cuestores, cuando el ejercicio de la cuestura, fíjense, se convirtió además en la condición imprescindible para ingresar en el Senado. Ya en época de Julio César serían 40 los cuestores. Además, en calidad de ayudantes de los gobernadores, podían colaborar en las diversas tareas que requería el gobierno de la provincia e incluso, y esto es importante, ocupar un lugar del gobernador en el caso de que éste se encontrara ausente o hubiera fallecido durante el ejercicio de su cargo. Durante los periodos de paz, se encargaban de la custodia de las enseñas militares, es decir, los comúnmente conocidos en latín como los signa, es decir, las enseñas militares, los estandartes militares. Y en tiempos de guerra se ocupaban de que éstas fueran entre las legiones. Fíjense que si el cónsul, es decir, la magistratura de mayor rango, moría o caía herido, era el cuestor el que asumía el mando, fíjese, la magistratura más baja. Y al finalizar su mandato, este último entregaba las cuentas de la campaña para que fueran revisadas por el Senado. Tras las reformas de Sila en el año 81 a.C., la edad mínima para el ejercicio de esta magistratura eran 20 años. Para los patricios, y fíjense la diferencia de edad, 20 años para los patricios y 32 años para los plebeyos. ¿Cuál era la siguiente magistratura en este cursus honorum? Era la pretura. Los pretores, es decir, los magistrados que ocupaban el lugar inmediatamente superior en el cursus honorum, eran los responsables de la administración de justicia. Eran jueces, no abogados. Ojo, no confundamos jueces con abogados en la antigua Roma. Sus orígenes se remontan al año 367, en el contexto del conflicto patricio-plebeyo, y al igual que los cónsules, estaban dotados de imperium, es decir, estaban dotados de poder militar, estaban dotados de poder sobre los ejércitos y eran elegidos por los comicios por centurias.
Desde su creación hasta el año 241 a.C., solo existió un pretor en Roma, el conocido como pretor urbano, encargado de la organización de los procesos judiciales, y en ese año se creó otro pretor para proteger a los peregrinos, es decir, a los extranjeros, el comúnmente conocido como el pretor peregrino. Su número, el número de pretores fue progresivamente creciendo, es decir, si por algo se caracterizan las magistraturas es por la colegialidad. Fueron creándose un mayor número de pretores a medida que Roma iba conquistando territorios, a medida que se van fundando, creando nuevas provincias, habrá un pretor por cada una de esas provincias. Bien, a continuación nos encontramos con el consulado y, como norma general, la carrera política de un senador culminaba con el consulado, que en número de dos constituía la magistratura más importante, siendo además magistrados dotados de imperium, es decir, dotados de poder sobre los ejércitos. Gozaban además de la interquesio o derecho de veto recíproco, es decir, los cónsules podían prohibir normas, podrían prohibir decisiones, es decir, tenían prácticamente un poder absoluto. Los cónsules debían ser mayores de 42 años y no solo eran los magistrados dotados de mayor poder y atribuciones, sino que incluso eran magistrados epónimos, como hemos indicado anteriormente, es decir, sus nombres se utilizaban para referirse al año en el que desempeñaban el puesto. Como símbolo de su autoridad superior, como tienen en la imagen, cada cónsul iba siempre acompañado de 12 lictores, que son los hombres que tenemos aquí representados en esta moneda, que portaban las fasces, es decir, las haces de varas, y fuera de Roma el segur, es decir, el a para las ejecuciones. El cónsul se sentaba también en la silla curul, que son símbolos muy similares a los utilizados anteriormente por el monarca, y su función más importante, sobre todo en periodos de guerra, era la de ser los comandantes supremos de los ejércitos, pero en Roma estaban encargados de convocar y presidir las reuniones del Senado, conducir los procesos judiciales más importantes y supervisar el orden público en la ciudad. Su autoridad estaba por encima de la de cualquier otro magistrado, salvo, ojo, y esto es importante, la de los tribunos de la plebe. Tenemos aquí un texto de Polibio que recoge esas funciones del cónsul. Y fíjense que en un principio el consulado estaba reservado solo a los ciudadanos de naturaleza patricia, pero a partir del año 367, un año decisivo en el contexto del conflicto patricio-plebeyo, se permitió el acceso a los plebeyos y desde el año 342 a.C. se hizo obligatorio que al menos uno de los dos cónsules tuviera tal condición. Es decir, a partir del año 342 a.C. nos encontramos con un cónsul patricio y con un cónsul plebeyo. Tenían un inmenso poder, ¿de acuerdo? Y va a ser esta una magistratura, no vamos a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, esta va a ser una magistratura presente, fíjense, hasta el año 541 después de Cristo, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser una magistratura que va a ser abolida en el año 541 después de Cristo por el emperador Justiniano I. Bien, otra magistratura también muy relevante, muy significativa, será la censura, será el censor. ¿En qué consiste? Se trata de una magistratura colegiada, como todas las magistraturas del cursus honorum, y ojo, sine imperio, es decir, no tenía poder militar. Va a ser una magistratura creada en el año 443 a.C., en un primer momento reservada únicamente a los patricios, si bien a partir del año 351 fue accesible también a los plebeyos.
Desde el primer momento se consolidó como la más alta autoridad moral del Estado romano. Es decir, el censor se va a dedicar a realizar el censo, a adjudicar las obras públicas, a confeccionar las listas de los senadores. Y fíjense que los censores se van a elegir entre los excónsules más destacados. Es decir, como norma general, los censores van a ser individuos de avanzada edad. En un principio, los dos censores, como les indico en la diapositiva, se elegían cada 5 años, es una magistratura elegida cada 5 años, en los comitia centuriata y debían prestar servicio durante 18 meses, durante 1 año y medio. Paralelamente a todas estas magistraturas, nos encontramos con el Tribunado de la Plebe y la Edilidad. Fíjense que en el siglo V a.C. se concedió a los plebeyos la creación de una nueva magistratura, es decir, en ese contexto del conflicto patricio-plebeyo, se va a conceder a los plebeyos el privilegio de contar con una magistratura propia que vele por sus intereses, por su integridad, que va a ser el Tribunado de la Plebe, como les indico, destinada a salvaguardar los intereses de los plebeyos. Los 10 tribunos de la plebe, que solo podían ser elegidos entre candidatos plebeyos en una asamblea plebeya, contaban con una serie de características particulares diferentes a las del resto de los magistrados y derivadas de su actividad. En consecuencia, para que los tribunos de la plebe pudieran velar por la salvaguarda de los derechos de los plebeyos, se les concedió el derecho de auxilio, el derecho de auxilio. Los tribunos podían acudir en defensa de cualquier plebeyo que se sintiera amenazado por un magistrado, un proceso judicial o incluso la aprobación de una ley. Sirviéndose de esta prerrogativa, los tribunos podían interrumpir cualquier proceso judicial que se hubiera iniciado contra un plebeyo y someter el caso al juicio del pueblo. Los tribunos de la plebe, que disponían además de la capacidad de plantear a su asamblea medidas por iniciativa propia, disfrutaban en la práctica de la capacidad de hacer aprobar leyes con validez universal. Todas estas atribuciones otorgaban a los tribunos un enorme poder que llegó a convertirlos en auténticos árbitros de la vida pública. Para protegerles que pudiera levantar el ejercicio de estas atribuciones, al tribuno se le consideraba una persona sacrosanta, es decir, los tribunos de la plebe estaban dotados de la sacrosantitas, es decir, colocada bajo la protección directa de los dioses. En general, se puede decir que sus integrantes fueron relativamente jóvenes y que el cargo se ejercía antes del consulado, con frecuencia antes incluso que la pretura, si bien el orden podía variar en función de la oportunidad o la conveniencia política del candidato. Por otro lado, los ediles, la edilidad, conformaba un colegio integrado en un primer momento por 4 miembros, 2 de naturaleza plebeya, 2 de naturaleza patricia, los comúnmente conocidos como los ediles curules. Parece que primero habían surgido los ediles plebeyos, eso sí, como magistrados subordinados a los tribunos de la plebe. Sin embargo, en el siglo IV a.C., se crearon los dos nuevos ediles patricios y se dotó, se concedió a todo el colegio, es decir, a los 4 ediles, de nuevas responsabilidades. Las tareas de los ediles, es decir, si tuviéramos que hacer un pacto de mínimos, sí, pues bueno, destacando las atribuciones más relevantes, más significativas de los ediles, serían todas aquellas que guardasen relación directa con los aspectos más prosaicos del funcionamiento de la vida urbana, es decir, el correcto funcionamiento de la ciudad. Pues debían supervisar
los mercados, la limpieza de las calles, el mantenimiento de los templos y, pues, entre otras competencias, el mantenimiento del orden público o asegurar el abastecimiento del trigo a la ciudad. Por lo que respecta a su puesto en el cursus honorum, con la edilidad ocurre algo muy similar a lo que ocurría con el tribunado de la plebe, es decir, en general ocupaban el cargo jóvenes que no habían pasado todavía por las magistraturas superiores, pero no era extraño que un antiguo pretor que encontraba dificultades para acceder al consulado, pues quisiera aprovechar esta tesitura para ejercer la edilidad y para dar un nuevo impulso a su carrera política. Paralelamente a todas estas magistraturas, nos encontramos con una magistratura extraordinaria, vigente durante la República, que es la dictadura. Y fíjense que no hemos de identificar la dictadura romana con las dictaduras modernas. No tiene en absoluto nada que ver. ¿Por qué decimos esto? Porque, claro, Roma, en época republicana, contó con varios dictadores, y fíjense que es una magistratura extraordinaria que se extiende por un periodo máximo de 6 meses. Es decir, cuando se hacía imprescindible conceder a una sola persona un poder fuerte para solucionar una crisis interna, el Senado ordenaba a los cónsules que nombraran temporalmente, por esos 6 meses, a un dictador, quien a su vez podría elegir un lugarteniente que recibía el nombre de Magister Equitum. El dictador tenía un poder casi absoluto, pero su periodo de ejercicio, como les he indicado, no podía durar más de 6 meses, y pasado ese tiempo debía reinstaurarse el orden tradicional con los cónsules a la cabeza del Estado. Ojo, en la República, pues bueno, tenemos el ejemplo de Cayo Julio César, que en este sentido, pues bueno, no fue dictador por 6 meses, sino que, pues bueno, en un primer momento se le nombró dictador por un año y posteriormente dictador vitalicio, pero es un caso extraordinario que, pues bueno, no nada tiene que ver, no guarda relación estrecha con la dictadura como magistratura tipo. Dejamos a un lado la República y damos un pequeño salto al Imperio. Es decir, ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos a partir del año 27 antes de Cristo? Bien, de acuerdo con Polibio, el texto que tienen en la diapositiva, nadie podía ocupar una magistratura si antes no había cumplido un mínimo de 10 años de servicio en el ejército. Por lo tanto, la edad mínima a la que un ciudadano romano perteneciente a la nobilitas se incorporaba al ejército eran los 17 años de edad. Es decir, la edad en la que adoptaban, pues, la edad adulta. Por consiguiente, en una sociedad tan militarizada como la romana, los hombres encargados de dirigir su política y mandar sus ejércitos se formaban desde su juventud en ambas ocupaciones. De ahí que volvamos a repetir que lo político y lo civil están estrechamente relacionados. Por lo que respecta a las transformaciones, el triunfo de Augusto y la estabilidad del ordenamiento imperial se fundamentaron en gran medida sobre una profunda reforma de las instituciones que se adaptaron a la nueva situación, procurando respetar a la vez algunas de las esencias tradicionales republicanas. Es decir, si por algo se caracterizó Roma o si por algo el Imperio Romano llegó a ser lo que fue porque supo adaptarse a las necesidades, a las necesidades, a las circunstancias. Es decir, el paso de la República al Imperio se debió al agotamiento de las estructuras, de las magistraturas, de las instituciones republicanas. Pero eso sí, va a existir una serie de transformaciones en el Imperio, en época imperial, que van a respetar lo mejor de cada una de estas magistraturas. Veámoslas poco a poco. De esta manera se fue creando un nuevo cursus honorum, la nueva carrera imperial,
que mantenía un delicado equilibrio entre las necesidades de la administración, la convivencia del princeps, es decir, la convivencia del emperador, y los intereses de los senadores. Se va a buscar ese equilibrio en todo momento. En consecuencia, una de las primeras consecuencias de la instauración del régimen imperial fue tras las elecciones de los magistrados al Senado, además de la aparición de nuevos puestos de designación imperial. Aunque para obtener prestigio y avanzar en su carrera política, un senador todavía debía ocupar las magistraturas tradicionales, el verdadero poder se trasladó a los cargos nombrados directamente por el emperador, en su mayoría legados que gobernaban en su nombre las provincias fronterizas y comandaban los ejércitos. Por otro lado, se introdujeron importantes modificaciones en las leyes anuales destinadas a acelerar el desarrollo de la carrera política. De esta manera, con Augusto, los cuestores podían ejercer el cargo con una edad mínima de 25 años, los pretores de 30 y los cónsules, fíjense que en época republicana la edad mínima eran 42, ahora será de 33 años. ¿Cuál es la situación de las magistraturas tradicionales? Pues bien, mientras el tribunado militar les instruía en el arte de la guerra, la diplomacia y el gobierno de las legiones, el vigintivirato, formado por la reducción ahora a 20 de los puestos del antiguo vigintisevirato, es decir, de los antiguos 26 cargos, debía comenzar a familiarizar a los futuros senadores con los entresijos de la administración civil en la capital. La edad de estos jóvenes se va a seguir respetando entre los 17 y los 24 años, el lapso que había entre el acceso a la edad adulta y la edad mínima para poder presentarse al ejercicio de la cuestura. El ejercicio de esta magistratura, o mejor dicho, el ejercicio de estos cargos, se había convertido, como hemos comentado anteriormente, desde época de Sila, es decir, desde inicios del siglo I a.C., en la principal vía de acceso al Senado, pero todavía se podía obtener la inscripción en el Album Senatorum después de haber desempeñado el tribunado de la plebe y la edilidad. Por lo que respecta a los tribunos de la plebe, conservaron sus privilegios de auxilium, interquesio y sacrosantidad. Si bien en la práctica, en la realidad, rara vez hicieron uso de ellos y sus intervenciones se limitaban al ejercicio del veto sobre decisiones senatoriales, a la defensa ocasional de los intereses de los desfavorecidos o a presentar al emperador solicitudes de la plebe. Por otro lado, los ediles se centraron en el mantenimiento, es decir, las atribuciones siguieron siendo las mismas, es decir, se van a centrar en el mantenimiento del orden público, en el mantenimiento de las calles de la ciudad, especialmente a lo que se refería a su limpieza y al estado de las calles, para lo que contaban con la colaboración del Torbiri, Viarum, Curandurum, y además continuaron encargándose de la vigilancia de los mercados. Por otro lado, ambos cargos, tanto el tribunado de la plebe como los ediles, ocuparon un lugar estable en la carrera política, quedando encuadrados entre la cuestura y la pretura. Las nuevas leyes anales augusteas fijaron para el ejercicio de la pretura la edad de 30 años, es decir, se reduce. Además, el número de los pretores, que había aumentado hasta 16 en época de César, fíjense que ascendió a 18 durante la primera etapa del imperio, en época de Julio Claudia. Tras las nuevas leyes anales, los senadores de rango ecuestre pasarían a tener menos de 30 años y muchos de los nuevos puestos de responsabilidad se trasladaron al cursus honorum praetorio. Vamos avanzando. ¿Qué ocurre con los nuevos cargos de rango pretorio? Fíjense que una de las novedades más significativas del cursus honorum imperial fue la aparición de numerosos cargos destinados a mejorar la gestión de algunos de los aspectos más importantes de la administración.
En este grupo de cargos debemos mencionar en primera instancia a los curatores viarum, es decir, a los responsables de salvaguardar los caminos, las vías, que estaban destinados al mantenimiento de las calzadas, y mayor importancia revestían los puestos encargados del tesoro, es decir, de las cajas, de la caja pública, es decir, los prefectos del erario militar y del erario de Saturno. Los prefecti aerari militaris fueron creados en el año 6 después de Cristo por Augusto, y fíjense que Augusto eligió a 3 senadores de rango pretorio para que se hicieran cargo del buen funcionamiento de la caja militar. Los últimos de esta lista de prefectos serían los prefectos frumentidandi. Este cargo fue creado en el año 22 antes de Cristo, cuando Augusto comenzó a encargarse de la nona, es decir, de esa institución que otorgaba el trigo a los más desfavorecidos. Por lo que respecta al consulado, vamos a avanzar un poquito. Suponía la culminación, como bien saben, del cursus honorum senatorial, y no obstante, en época imperial el consulado ya no otorgaba a sus ocupantes la dirección del Estado romano. Al igual que había ocurrido con el tribunado de la plebe, la aparición de la figura del princeps, del emperador, del príncipe, había arrebatado al consulado su condición preeminente y muchas de sus atribuciones, y el consulado quedó reducido a un puesto más simbólico que de facto. Por lo que respecta a los nuevos cargos, con la instauración del régimen imperial aparecieron nuevos cargos destinados a hacer frente al gobierno de los ejércitos y de las provincias, así como a las demandas de Roma. Tampoco sin entrar en detalles sobre este tipo de cargos, hay otros muchos más. Destacan los legados Augusti pro praetores, es decir, legados de Augustos, legados, perdón, del emperador en las diferentes provincias, los curatores aedium sacrum et operum publicarum, es decir, los responsables de la correcta, del correcto funcionamiento de la munificencia, los curatores a quorum, es decir, de la correcta distribución de las aguas, los prefectus urbanos o los prefectus atlecti. Y como nota característica, la censura desapareció como puesto de rango senatorial durante el imperio, lo que, fíjense, no significa que lo hicieran también en sus atribuciones. Es decir, seguían existiendo censores, los encargados de redactar el censo, de poner en práctica determinadas normas, pero digamos que dejó de ser un rango senatorial propiamente dicho. Vamos a dar un pequeño salto al Bajo Imperio y fíjense que la captura del emperador Valeriano, es decir, nos encontramos a mediados del siglo III después de Cristo, 253, 260 después de Cristo, por parte de los persas en el año 260, va a marcar el punto de inflexión en la historia del desarrollo del cursus honorum. Alarmado por la ineficacia del ejército y las amenazas que se cernían sobre las fronteras del imperio, el sucesor de Valeriano, el emperador Galieno, un emperador que extiende su poder entre el 253 y el 268, promulgó en el año 262 un edicto que apartó a los senadores de la comandancia de las legiones. Galieno atribuye a los fracasos de las legiones al hecho de que los senadores no estaban preparados para adaptarse a las exigencias de la milicia, por lo que a partir del año 262 los miembros del orden senatorial dejaron de ocupar tribunados militares y de comandar a las legiones. Los puestos de tribuno militar laticlavo y de los legados de las legiones desaparecieron, y así las legiones quedarían única y exclusivamente en manos de prefectos de las legiones de rango ecuestre, es decir, de caballeros.
A la vez, los gobernadores de rango senatorial de muchas provincias fueron reemplazados por caballeros, es decir, se prima el rango ecuestre al rango senatorial. No vamos a entrar en detalles, y esta sustitución se completó primero en las provincias de rango pretorio y se aplicó de forma irregular en las grandes provincias de rango consular, donde se alternaban senadores con praesides pertenecientes al orden ecuestre. Vamos terminando. Se debe destacar la desaparición total del vigintivirato, que, sumada a la supresión del tribunado militar de rango senatorial, completaba la eliminación de los dos escalones preparatorios instituidos por Augusto. Asimismo, el tribunado de la plebe y la edilidad dejan de documentarse a mediados del siglo III. La pretura disminuyó considerablemente su número de integrantes, y una vez que los senadores habían quedado apartados del mando de las legiones y de muchos gobiernos provinciales, ya no era necesario disponer de una cantidad tan elevada de senadores de rango pretorio como en el pasado, como sobre todo en época republicana o en época antoimperial. Este hecho sería determinante para el acusado descenso en las edades del ejercicio de los primeros escalones de la carrera política. Por lo que respecta al consulado, que ya en el siglo III era un cargo meramente honorífico, este puesto conservó prestigio, pero no atribuciones de facto. Quienes habían ejercido como cónsules mantuvieron el gobierno de muchas de las provincias y el ejercicio de varios cargos civiles en la capital. Y, dicho esto, la carrera senatorial tipo de la segunda mitad del siglo III después de Cristo comenzaba con la cuestura y continuaba con la pretura. Los puestos de rango pretorio disponibles eran sobre todo las curatelas, algunos cargos civiles en la capital y unos pocos en provincias, bien como legado del procónsul o como legado del gobernador. En el año, y este es importante, 528, Constantino creó un nuevo senado en Constantinopla. Nos encontramos con una polaridad. Paralelamente, se aumentó el número de senadores en Roma, que fíjense, el número llegó hasta los 2000 miembros, y este incremento en el número de senadores se produjo mediante la incorporación de los caballeros y de numerosos notables provinciales. Como consecuencia, tuvo lugar la práctica desaparición del orden ecuestre y las funciones que habían ejercido hasta el momento los caballeros. La pretura, a la que en teoría solo se podía acceder con 20 años, se convirtió en la magistratura que otorgaba el verdadero acceso al Senado. Y en cuanto al número de pretores, no puede determinarse con absoluta seguridad, pero parece que en Roma podía haber quedado reducido a 2. Por lo que respecta al consulado, también experimentó profundas transformaciones y, en primer lugar, era posible alcanzar el rango de cónsul a la edad de 25 años. Fíjense que en la República la edad para acceder al consulado era de 42, después se reduce a 30 y ahora en el Bajo Imperio a 25. Y asimismo disminuyó el número de cónsules elegidos cada año, pasando de la decena habitual en la época altoimperial a 6 o 4 cónsules, 2 ordinarios y 2 sufectos en época bajo imperial. Los cargos más importantes en el ejército serían el Magister Equitum y el Magister Peditum, seguidos de los Comite Rei Militaris, mientras que en la carrera civil destacaban, pues como tienen en la diapositiva, el Come Sacrarum Largitionum, el Come Rerum Paribatarum, el Magister Officiorum o el Quaestor Sacri Palati, considerados hombres ilustres. A diferencia del de Roma, y ya terminamos con esto, el Senado de Constantinopla, es decir, a diferencia del de Roma, que estaba constituido por 2000 miembros, el Senado de Roma estaba integrado por unos 300 senadores que seguían una carrera muy similar a la de sus homónimos occidentales, y en este sentido en Constantinopla se crearon 3 pretores.
Importantes responsabilidades fueron trasladadas de manera progresiva a este Senado, aunque en principio le estaba vetado el ejercicio de cargos en la mitad occidental del imperio. Sin embargo, a partir de mediados del siglo IV y del reinado del hijo de Constantino, Constancio II, los senadores del Senado de Constantinopla fueron accediendo progresivamente a todos los cargos de responsabilidad, tanto en las provincias orientales como en las occidentales, aunque los del Senado de Constantinopla servían normalmente en Oriente y los del Senado de Roma en la mitad occidental. Con esto termino mi exposición. Si tienen cualquier duda, observación o reflexión, pues quedo a su entera disposición. Muchas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Em, Dejo el chat abierto por si es que quieren hacer alguna consulta en tiempo real, digamos. Yo mientras se animan tal vez alguno de los diversos temas, porque este ámbito, al escucharlo, me pongo en el lugar de los estudiantes, puede resultar un poco cansador porque es mucha como información administrativa y obviamente ni Miguel Ángel ni yo misma uno pretende que un estudiante se los aprenda todo, No, ni mucho porque menos, no quiero además, abrumar. probablemente Miguel Ángel, como yo, nos demoramos años en irlos recordando bien todo, ya que al principio uno se queda con algunos nombres y luego a fuerza de estudiar ciertas cuestiones van quedando. Pero más allá de eso, a mí me parece que puede ser interesante que tú, Miguel Ángel, visibilices cómo esta compleja estructura administrativa nace. ¿Qué opinión tienes tú? Porque cuando uno observa la historia de Roma y ve la República y ve este entramado de complejísimas instituciones con una legislación aún compleja en el sentido de densa, que da cuenta de como de mucha reflexión para llegar a eso y uno no se lo Así es. espera entre el siglo quinto antes de Cristo y el primero. Entonces, yo primero pienso, ¿tú crees que, porque el Senado tenía antecedentes en la monarquía, existía una especie de consejo que asesoró y de donde quizás provino la idea y que obviamente echado el rey asume más poder, pero las instituciones, em, ¿tú qué percepción podrías ofrecer? ¿Cómo pudieron haber nacido en términos como de reflexión histórico-antropológica? Sí, entiendo la pregunta, Marcela. A mí siempre me gusta decir que Roma se fue adaptando a las circunstancias, es decir, Roma se fue adaptando a las necesidades y a las circunstancias, es decir, se pasa de la monarquía a la república simplemente, eh, bueno, por pura necesidad, es decir, por el agotamiento del monarca y se pasa de la república al imperio por el agotamiento de las viejas instituciones republicanas, es decir, el paso de la república al imperio, es decir, la guerra entre pompeyanos y cesarianos, la guerra civil Mm, del 49 y el 45 antes de Cristo, o el paso del régimen republicano al imperial con Augusto, es decir, cuando Octavio es nombrado Augusto primus inter pares en el 27 antes de Cristo, no es algo que se gesta de la noche a la mañana, es decir, es algo que ya se viene gestando prácticamente desde finales del siglo II antes de Cristo. Y todas estas magistraturas se van gestando, se van articulando por pura necesidad. Es decir, Roma no deja nada a la improvisación. mm, Roma articula hasta lo más banal. Y mm, yo es algo que le digo a mis alumnos. Es decir, nosotros somos directos herederos del legado cultural romano. Nosotros seguimos siendo romanos. Fíjense, en Hispania tenemos la suerte, o si ustedes han tenido la suerte de estar en Madrid o
tienen la oportunidad de ir a Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional se conservan unas planchas de bronce conocidas como la Lex Ursonensis, la ley de Urso, que aunque pueda parecer algo banal, articula todo el funcionamiento de un municipio romano, de una ciudad romana. Es decir, desde unos horarios, desde los sueldos de un panadero hasta recoge derecho civil, derecho penal, etcétera. Es decir, y fíjense que esa Lex Ursonensis sirvió para regular los municipios, todas las colonias, es decir, no deja de ser una lex municipal. Esa legislación sirvió en época imperial para articular nuevos códigos legislativos, sirve de base al código teodosiano, al código justinianeo, y el derecho hoy en día no deja de ser sino heredero del derecho romano, es decir, las instituciones, las magistraturas que podemos tener hoy en día comparten muchísimas tradiciones de las tradiciones romanas. Es decir, de hecho, hoy en día los concejales, al menos en España, los seguimos llamando ediles. Es decir, a los concejales de un ayuntamiento que velan por el correcto funcionamiento de la ciudad, se les sigue llamando ediles. Roma contaba con sus jueces, es decir, los pretores, contaba con sus administradores de cuentas, como hoy en día, los cuestores. Es decir, esas necesidades, esas necesidades son lo que lleva a Roma a instaurar ciertas magistraturas, ciertas instituciones, ciertas administraciones. No se deja nada a la improvisación. Roma tuvo un acierto, es decir, Roma anduvo muy ducha y tuvo el acierto de que todas las magistraturas fueran colegiadas. Después fueron degenerando a Sí. partir del siglo III. Muchas de esas magistraturas, pues bueno, ya fueron más que otra cosa magistraturas honoríficas que de facto. Pero como digo, Roma no dejó nada a la improvisación y cada magistratura se instauró por pura necesidad. Mm. Quizás entonces uno podría decir como en voz alta, pensando en cómo sean los estudiantes actuales como eventualmente profesores a nivel nacional, pienso en Chile, o que tienen menos tradición clásica en los estudios de estos temas, lo puedan aplicar. Tal vez hay que reconocer cierto olfato político-administrativo que los romanos tuvieron para saber pensar porque cada magistratura, cada parte de este complejísimo entramado es una institución y como muy bien tú dices, una institución que viene a hacer frente a un ámbito que podría decir es una adecuación a ese ámbito que es un poco la reflexión que tú hacías y que Correcto. luego lo Lo van que no va, moviendo. lo que no va a existir es el solapamiento entre atribuciones. Están todas claramente definidas. Claro. No existe un Horario, solapamiento como hoy día puede existir. claro. Cada uno tiene su parcela. Claro, están muy bien separadas y delimitadas. Y eso uno igualmente debiera sorprenderse, por complejo que sea, que hubo un muy buen olfato político. Hay Correcto. muy buen olfato político administrativo y que incluso yo en voz alta a veces lo he pensado cuando abordo estos temas ahora y no deja de ser singular porque uno cuando conoce Italia, tú mismo estás allá, uno considera que es un país a veces un poco caótico, un poco a veces desordenado, pero cuando uno mira la República, no dice, qué curioso, fueron capaces de esto, pero en el mundo actual Yo, son siempre yo les improvisados. invito, yo les invito, y claro, lo mismo podríamos decir también del caso Heleno, sobre todo con el ejemplo de También, Atenas, con el claro. ejemplo de Atenas. Pero centrándonos en Roma, claro, Roma, y no me cansaré de decirlo, no deja nada a la improvisación. Está todo correctamente regulado y el Senado
con mayor o menor poder, siempre va a velar por un correcto equilibrio de las magistraturas, de las instituciones, de las cámaras, todo se somete a juicio y quizás tengamos que aprender muy mucho de los antiguos romanos. Es decir, eh, ahora voy a retomar ese aserto ciceroniano que no hay nada no hay nada nuevo bajo el sol, ni nuevo en subsole. Es decir, seguimos siendo romanos. Bien es cierto que ustedes son alumnos de primer curso que necesitan todavía una base. Yo quedo a su total disposición si tienen cualquier duda. Si quieren aportar cualquier reflexión, mi correo electrónico aparecía en el PowerPoint. Si no, Marcela, la profesora Marcela Cubillo se lo puede facilitar. Pero ahora mismo ustedes se encuentran en un momento diferente del curso escolar como lo es en Europa, pero iba a decir una lectura estiva. Si tienen oportunidad de realizar una lectura o si quieren para hacerlo un poco más digerible y que no dé tanto vértigo, yo les puedo hacer una breve selección de textos traducidos al castellano y comentados de Cicerón o de Polibio para que vean el correcto funcionamiento de todas estas magistraturas y de todas estas instituciones, de todas estas cámaras, de todas estas asambleas, de todos estos comicios, para que vean que nada queda a la improvisación, todo aparece correctamente definido, correctamente regulado. Es decir, es envidiable el orden que tenían en Roma. No Sí, obstante, pues bueno, sí, por puede supuesto. ser que se cometieran injusticias, negligencias, casos de corrupción había, pero en la teoría todo estaba claramente definido. Sí, sí, eso es bien singular y que hay que ser capaz, digamos, para quien está estudiando estos temas y eventualmente como los estudiantes de mi curso, muchos de ellos van a ser profesores escolares. Después, eh, cuando vean esta etapa de la historia de la antigüedad, no quedarse solo con aquellos aspectos quizás Correcto. más escandalosos que los hay, pero no son exclusivos de la antigüedad. El ser humano comete errores, realiza abusos, tiene fenómenos de corrupción a lo largo de toda la historia. En la Eso es algo antigüedad, que ya decía, esto es algo que ya decía Tucídides, que la historia es cíclica y se va repitiendo. Es claro, decir, hoy en día, y pongo, vamos, no quiero sacar ahora a la luz ah, ah, los casos de la política española, pero también hay se acá. siguen, se siguen repitiendo casos de negligencias, Sí, de desidia, corrupciones, malversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. claro, pero a pesar de eso, ahí está para mí entender la clave del éxito de este proyecto. No solo va a ser un exitoso ejército que sin duda va a ser capaz de dominar un territorio muy heterogéneo y muy superior a lo que quizás al inicio de la República uno podía hipotizar hasta dónde iba a llegar Roma, sino que cuando uno lo analiza más en profundidad, una de las grandes razones que puede explicar este éxito son las instituciones de las que justamente Miguel Ángel estuvo largamente hablando. Esas instituciones, a pesar de los defectos humanos, de la corrupción, de los escándalos, de los asesinatos, lograron sobrevivir y dieron la estructura base a un sistema que luego cuando se catapulta a definitivamente conquistar el mundo, tiene una base administrativo-jurídica que le permite a la larga Correcto. mantenerse, uno no podrá decir 500 años exactos, porque evidentemente la estructura empieza a ser criciante, pero miren, por lo menos que hubiese, reconozcamos los primeros 200 años, ya es mucho tiempo. Si Es hay que mucho pensar tiempo. en nuestros propios países, las cosas Es no mucho, duran es- políticamente es- tanto. es mucho tiempo. Y fíjense, yo siempre pongo como ejemplo los procesos de independencia americana, los discursos
están calcados de los clásicos. Ah, sí, 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 eso es muy cierto, sí, Están calcados de los clásicos. Es decir, ustedes pueden consultar, porque son de dominio público, los discursos de todos los procesos independentistas sí. americanos, Colombia, Ecuador, la propia Chile, Sí, están tomados de los clásicos. sí. A propósito de eso, y con esto podemos cerrar, visto que no hay más preguntas, comentar que más adelante, a fin de este mes, vamos a tener una conferencia que hace un historiador chileno que está justamente estudiando este tópico, porque obviamente Miguel Ángel lo sabe, pero los más jóvenes puede que no lo sepan. Desde hace ya unos, yo diría, 15 años aproximadamente o 20, ha ido creciendo toda una corriente historiográfica que se ocupa de ver la presencia de la influencia clásica en el mundo contemporáneo. Y hay La quienes recepción. lo estudia en el arte, en la literatura, en la política, en los conceptos. Y este Sí, historiador chileno lo está estudiando y va a hacerme una conferencia así como tú, Miguel Ángel, pero él la va a hacer desde Santiago y ahora, nosotros en no, Valparaíso. es una línea de investigación que ahora mismo, si me permitís un minuto y termino con esto, es una línea de investigación que está ahora muy en boga en España. Sí, Eh, el tema de la recepción y claro. la transmisión del legado cultural clásico. Y pues bueno, en España contamos con grandes especialistas que trabajan la recepción y la transmisión del legado cultural clásico en la literatura, en la arquitectura, en la moda, en el cine, Sí, en el cómic, en la literatura. Es decir, yo les invito a leer a Borges porque sí. es herencia, es percepción cultural Claro, clásica. Pero claro, en sí. fin, Así que hay mucho que decir. muy, Pues muy bien. estoy a su entera disposición. Lo dicho, un gusto haber compartido esta tarde con ustedes y espero verles pronto y espero, pues bueno, haberles picado un poquito el interés por la antigüedad clásica. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que tengas un feliz descanso. Chao, un Un abrazo. abrazo. Muchas gracias.